¿Qué sopa, gente? Somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, Mateo 23, 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? ¿Quién jura? Pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una lectura un poquito larga, pero interesante. Interesante porque creo que inicia el Señor haciendo un llamado de atención. Yo creo que Jesús se quitó la correa y empezó a meterle correazo a Sí, todo el mundo. sí, es un llamado de atención que el Señor, en este momento, Él se está dirigiendo directamente a los escribas y a los fariseos. Claro. Pero para nosotros hoy en día es un llamado de atención a no ser como ese escriba y Y ese como ese fariseo. fariseo al que Jesús le está llamando la atención. Entonces, como primer punto de la meditación del día de hoy, yo estaba pensando en que Jesús en esta primera parte, hay tres hay, en la lectura hay tres hay. Tres hay. Ajá, Bueno. hay de ustedes, hay tres hay de ustedes. Hay tres hay de ustedes. Ajá, en el primero, el segundo y el tercer párrafo. Esto tiene tres párrafos. Entonces, en este primer párrafo que él le dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que les cierran la entrada al reino de los cielos a los hombres, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Y aquí en este yo quiero meditar este primer ay de ustedes que el Señor les dice a ellos, pues. Porque, ¿qué significa cerrar el reino de los cielos para las demás personas? ¿Qué significa esto que el Señor le está diciendo? Y este ay de ustedes es como cuídense de esto. ¿Me entiendes? Es como cuídense de esto. Y lo primero que quiero ver aquí es que, lo primero que quiero mencionar es que los escribas y los fariseos conocen la ley. Ellos son estudiosos de la ley, estudiosos de las leyes, estudiosos de la vida de Dios, de los profetas, de todo, de De todo toda lo la que, cultura judía. ajá, de De todo toda la lo religión que judía. es la cultura judía, como bien decías, y lo que viene siendo el Antiguo Testamento, que es la ley. Entonces, estos escribas y fariseos, ellos conocen la palabra, o sea, ellos conocen esta ley que ha sido dada por los profetas. Pero Jesús les dice, ay de ustedes que no dejan que los hombres entren al reino de los cielos. Y ustedes no quieren entrar y no dejan entrar a los que sí quieren entrar. Entonces, esto me es como un llamado de atención porque el Señor le está diciendo, le está hablando a gente que sabe, a gente que conoce, a gente que ha leído la palabra, a gente que ha escuchado de Él, a gente que quizás ha tenido experiencia con Dios, pero en el caminar y en los años de vida se ha enfriado, ¿me entiendes? Claro. Entonces creo que el Señor le está hablando directamente en este punto a personas que saben de la vida de Cristo, saben lo que es vivir una vida. O sea, de la vida de Cristo para nosotros, o sea, el Exacto, cristianismo para exacto. nosotros. Para nosotros, o sea, estoy trayendo la Ok. actualidad. A la actualidad siento que esta parte del Evangelio el Señor nos está hablando a quienes conocemos, a quienes estudiamos, a quienes meditamos la palabra y a quienes
diariamente tratamos de tener una relación con el Señor. Ok. Y nos está diciendo como, no sean ustedes ese obstáculo para los que quieren venir a mí. No sean ustedes ese obstáculo para los que quieren alcanzar salvación. Y es que, sabes, amor, yo pensaba como en esto, y yo pensaba que nosotros no, como cristianos no podemos cerrarle la puerta o ser un obstáculo para alguien que quiera acercarse a Cristo. No podemos hacerlo por cómo se ve, por cómo habla, o por cómo viste, o por cómo... Por su Sí, comportamiento, por cosas externas, porque al final Dios es quien pesa los corazones. Al final Dios sabe si ese hombre o esa mujer que hoy en día está luchando, está teniendo un problema, o está en cierto pecado. yo veo quizás un pecado que ellos tienen, pero el Señor dice, es que hay una lucha de ese ser humano, de esa persona, para salir de ese pecado y tú no lo entiendes. Y tú lo que estás haciendo es siendo un obstáculo para que realmente ella se acerque, porque lo primero que hacemos nosotros los seres humanos es juzgar. Es decir, no porque ese está en pecado, no porque este no sé qué, no porque... Y al final, amor, lo que veo aquí es que el Señor está diciendo, si ese hombre en pecado se quiere acercar a mí, no seas un obstáculo para él. Tú que conoces, tú que lees, tú que hablas, tú que supuestamente, y digo supuestamente porque realmente si tuviésemos la intención de vivir como vivió Cristo, no seríamos obstáculo para nadie. Claro. Entonces creo que el Señor, lo primero que veo aquí es ese hay que nosotros que quizás estamos en la práctica de la vida de virtud y la vida de gracia, no podemos ser un obstáculo para el que no está en vida de virtud y vida de gracia. Ok. No podemos ser un Ok. obstáculo. Y ese primer punto es quizás para los que no están en gracia. Ujú. Pero ahora, ¿qué pasa con los que sí están en gracia, pero quieren ir más allá? Porque una cosa es estar en gracia, estar en amistad con Dios y no estar en pecado y tener una vida que agrada a Dios y una vida de virtud. Pero ¿qué pasa con los que quieren alcanzar santidad? ¿Somos obstáculos para los que quieren alcanzar santidad? Mm. ¿Me entiendes? Porque hay dos grandes puntos. Está el que está en pecado y tú dices, bueno, no porque ese está en pecado. Ujú. Pero entonces está con lo que convivimos más, que están en gracia y están en una condición de vida de virtud, pero ellos quieren alcanzar santidad. Entonces, en esa búsqueda de la santidad, las personas suelen esforzarse más. Entonces, la pregunta es, ¿somos obstáculo para ese que quiere alcanzar santidad? Y puse aquí quizás 3 puntos cortitos de cómo pudiésemos ser un obstáculo. Nosotros estando yendo a la iglesia, yendo a misa, participando activamente, ¿Solo ibas a hacer una meditación o dos? dos. Ujú. Ajá, dos. En esta primera, nosotros que estamos yendo a la iglesia, vamos a misa, participamos de las actividades de la comunidad, de la parroquia, hacemos rosario, meditamos el evangelio diario, o sea, ¿cómo pudiésemos nosotros ser un obstáculo para el que está viviendo exactamente igual que nosotros una vida de gracia, pero quiere alcanzar santidad? Y puse 3 puntos importantes aquí. Y creo que es inconscientemente la forma de vestir. Ok. Y esto va quizás un poquitín más direccionado hacia las damas, ¿no? Hacia las mujeres. Pero, ¿cuál es la forma de vestir? Yo que estoy en gracia, ¿realmente reflejo la gracia que Dios, que tengo de amistad con Dios para con Ya, el ya, sí. hermano? Ok, ok. Y no se queda atrás quizás los hombres. Porque obviamente, O sea, eso lo que viene a hacer es, eso lo que viene a hacer es no permitir que las otras personas no tanto no permitir, sino como ser un sea un obstáculo. obstáculo, Un ok, ser un obstáculo obstáculo. para que el hermano que también está en gracia se acerque más a la santidad que él está Claro que buscando. porque, por ejemplo, yo puedo tener una lucha o un hombre puede tener una lucha sobre el tema de la inclinación hacia la vida sexual.
y él está luchando por su matrimonio, por su vida de castidad de soltero, Exacto. y de repente una dama que, sabes, que también está en gracia de Dios, pero ese día fue como más, no sé, más exhibicionista o no sé, puede ser un obstáculo. Quizás no exhibicionista, pero sino quizás como un poquito no cuidando tanto el lugar donde está. El Que por pudor, ejemplo ajá, está, cuidando el pudor. exacto. Entonces, Sí, 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 pienso como claro. eso, la forma de vestir. Y ojo, no solo esto es para las mujeres, los hombres también. Los Hoy en hombres día los también. hombres se visten extremadamente apretados, pegados. Eso también puede ser un obstáculo para una mujer que está luchando por alcanzar santidad. Claro. Y esforzándose por la virtud de la castidad, de la De la pureza, pues. pureza, exactamente. Entonces, por ejemplo, porque ojo, la pureza no solamente es algo externo, la pureza está en el pensamiento, Exacto. en las conversaciones, En los en actos, los actos, en la forma de vestir. Por eso, porque hasta en tú, la mirada. claro, porque tú no sabes cuál es, con qué ella está luchando mentalmente para alcanzar santidad, ¿me entiendes? Entonces, eso, yo creo que la forma de vestir es el punto número uno. Dos, las influencias. ¿De qué manera yo influencio a esta persona? O sea, ¿de qué manera yo ejerzo una influencia? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Es tibia? ¿Cómo es esa influencia que yo ejerzo? O sea, Que si puede ella, ser obstáculo también para que claro, una porque por persona... ejemplo, si ella me dice, ay no, porque yo hago el rosario todos los días, Ajá. supongamos, y yo sin querer digo, No sea ay, tan pero, exagerada. ajá, pero todos los días, oye, mejor eso nada más se hace una vez a la semana. ¿Ves cómo, o sea, cómo sin querer o sin la intención plena puede influenciar Claro, a un siendo hermano exacto. a no vivir la santidad que él quiere Claro, alcanzar? porque en realidad tenemos vidas de comunidad. O sea, nosotros somos comunidad. Exacto. Entonces, otra persona te puede, o sea, puede ser obstáculo. Exacto, es lo que tú dices, ser obstáculo porque como convivimos constantemente y tenemos vida de comunidad, cualquier acto, cualquier cosa, cualquier acto que haga otra persona puede influenciar. Puede influenciar. Y el tercer punto rapidito es como las Qué importante, ¿eh? Ajá, qué conversaciones. importante. Las conversaciones, porque si yo tengo una vida, ojo, si yo quiero alcanzar pureza, yo soy soltera, supongamos, yo soy soltera y Que ya quiero... no lo eres. Exacto, pero si lo fuese, Que ya no lo eres. o cuando lo era más bien, pues, imagínate que yo estoy viviendo la castidad y yo me estoy esforzando y para mí siempre ha sido una lucha vivir la castidad y realmente quiero alcanzar santidad a través de esta lucha que tengo. Imagínate que yo esté con amigos que sus conversaciones sean sexualizadas. Claro, Qué difícil es para mí. O chistes de doble sentido. exacto. Qué difícil es para el que quiere alcanzar la santidad estar en un lugar donde las conversaciones son sexualizadas o son doble sentido. Porque realmente esa persona se está esforzando. Entonces, lo que quiero, y vuelvo al O, punto o- número o- o no uno, solo eso también, amor, o por ejemplo tener un grupo de amigos que solo es para hablar mal de los demás. mira, qué bueno ese punto, Ori, no lo había pensado. Y uno Pero, como que uno llega a convivir a los amigos, pues uno llega a convivir con los amigos y hablando de y tal sin fulano, querer y te hablando del otro, influencias, y hablando exacto. del otro, y Claro, claro, me parece está genial hablando mal, ese pues punto. hablando mal Ajá. del otro, hablando Me mal del parece otro. genial ese punto. Pero aquí, ya como para finalizar esta primera meditación sí, sé que me he extendido, pero es que no seamos, que escuchemos a Jesús diciéndonos, ay de ustedes, Hipócritas. Moisés y Maya. No, porque es el primero. Dice hipócrita. Ah, sí. Escribas y fariseo hipócritas. No, ¿Sí? pero dice primero, ay de Ah, ahí ustedes. ustedes, sí, sí. Ajá, primero ay de ustedes, que escuchemos a Jesús diciéndonos a nosotros dos. Ay de ustedes, Moisés y Maya, de que ustedes sean un obstáculo para el que quiere llegar al reino de los cielos. Porque ni entran ustedes, ni dejan a los que quieren entrar, entrar. Mm. Ya, mi amorcito. Ok, mi amor. Yo quiero simplemente anexar como a esa misma meditación quiero anexar algo que es que Jesús dice, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Y a mí el Señor me habla en esta lectura y me dice, pues yo también puedo hacer muchas cosas para cerrar el reino de los cielos a otros, con mi mal testimonio. Claro. Yo creo que eso es fundamental, amor, en la vida del cristiano. Porque aunque el cristiano tiene su fe totalmente en Cristo, es totalmente cristocéntrico, es Cristo quien nos provee la salvación por medio de Él. El testimonio del hermano es muy fundamental.
Porque el testimonio lo que va a decidir es, por ejemplo, un ateo ve el comportamiento del cristiano y dice, pues si así se comportan, que yo prefiero quedarme siendo ateo. Claro. Prefiero ser ateo porque estoy viendo el comportamiento. Estoy viendo el comportamiento de grosero, estoy viendo el comportamiento vulgar, estoy viendo el comportamiento Agresivo, agresivo, falta de caridad, los más amargados, irrespetuosos, exacto. irrespetuosos. ¿Me explico? Entonces tú ves, entonces por ejemplo, hoy en día, pues que hay mucho ateísmo y mucha gente que no es que no cree en Dios, pero pues está como en esa búsqueda, pues. O no cree en la iglesia, pero dice creer en Dios. Exacto, entonces está como en eso, como en todo ese concepto y él ve a un cristiano comportarse de cierta forma y, o sea, realmente no inspira, porque al final, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú ves el comportamiento de alguien, por ejemplo, en el fútbol y te da admiración. Por ejemplo, las grandes estrellas, pues Messi, Ronaldo, las grandes estrellas del fútbol, tú los ves desarrollándose en su deporte y da admiración. Y tú dices, mira el testimonio que dan jugando, o sea, jugando fútbol. Inspiran a los demás a ser futbolistas. El comportamiento del católico, amor, debe ser similar. Debe inspirar a otros A a querer querer. ser católico. Exacto, a querer. Y yo siempre digo esta frase porque a mí me encanta. Posiblemente tú seas el único evangelio que mucha gente lea. En tu trabajo, en la universidad, en la familia, en el Ush, bus, en el qué fuerte esa tranque, frase. mi amor, tú puedes ser el único evangelio, quizás en toda su vida. Él nunca agarre la Biblia y nunca escuche de la Biblia, pero solo viéndote a ti puede ver a Cristo. Entonces, por eso es tan importante el testimonio, amor. Y por eso Jesús me exhorta y me dice, Moisés, ay de ti, hipócrita, si tu comportamiento le cierra a los hombres el reino de los cielos. Qué, Porque qué habrá bueno. uno, amor, habrá uno que esté como entre sí, ¿no? Y solo viéndome que, Y tú Moisés, seas el empujón para el sí no, o y tú seas Moisés el... sea como el ejemplo, pues como que, yo sé que pues Moisés tiene un canal, que tiene en su Instagram y siempre sube cosas de Dios, voy a ver para ver, o sea, si tengo ese vacío en el corazón, voy a ver para ver para ver qué me puede hablar de Dios. Y de repente por verme y yo tener un mal testimonio, y yo tener una vida que no de acuerdo al Señor, eso puede hacer como, o sea, esta es la referencia que yo tengo de Dios, Moisés. Y eso es lo que me está mostrando. Que no debería ser así, porque debería ser Cristo tu búsqueda. Pero el ser humano no funciona así. El ser humano necesita ver. Y viendo el testimonio del cristiano, puede decir, y de hecho, amor, yo tengo muchos ejemplos para decir de solo con ejemplos personas se han convertido. Muchos que solo viendo el ejemplo. Por eso es que es importante, amor, lo que dice Jesús, hipócritas. Está haciendo la comparación. Porque a veces creemos que los fariseos y los escribas como que por allá y nosotros como, no, nosotros somos cristianos. Pero a veces tenemos comportamiento de escribas y fariseos. Claro, Como por ejemplo, que nuestro testimonio le cierre la puerta a las personas. me Ya, encanta. mi amor. Yo quería solamente, quizás como para seguir en la segunda meditación, es este segundo, este segundo párrafo donde Jesús le dice, hay de ustedes nuevamente escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Pensé que ibas a leer también otro pedacito que yo voy a meditar, ¿verdad? Y, Mm. y esto me dejó, cuando leí esto, yo pensaba que muchas veces tenemos comportamientos. Y ojo, porque esto está en la iglesia y está en las personas que no están en la iglesia. Claro. Pero a veces buscamos adeptos. ¿Y qué es un adepto? Es un seguidor. Ujú. Buscamos adeptos, los influenciamos y me sorprende lo que dice aquí, que dice el Señor, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Y es que a veces buscamos a alguien que nos haga porras, alguien Mm. que nos dé la palmadita en la espalda,
para hacernos sentir que lo que estamos haciendo está bien. Ok. Y yo digo que esto es tanto en la iglesia como en las En todas personas partes, que no exacto, están exacto, en en la todas las iglesia. partes. Porque, ¿qué, qué, qué, qué es lo que queremos alcanzar cuando estamos en busca de este adepto, de este seguidor? Es la aprobación del hombre. Ujú. Estamos en busca de la aprobación del hombre. Y en esa búsqueda de la aprobación del hombre, dice el texto aquí, que a esa persona que nosotros buscamos como para, para que sea nuestro seguidor, para influenciarlo, para todas estas cosas. Ahora la famosa frase de los influencers. Ujú. Esto es buscar adeptos, buscar gente que tú puedas influenciar. Sí. Y la lectura dice que es que a veces los hacemos más dignos de condenación. Claro, porque tú pudieses, por ejemplo, influenciar a alguien para que siga el proceso de la santidad Claro, claro, claro que sí. y para que ame a Cristo con todo su corazón. Claro. Pero Pero también pudieras, el detalle está en el punto en el que dije, que es que buscamos un seguidor para agradar al hombre, no para agradar a Dios. como para que nos vaya diciendo oye, tú sí vives bien la santidad, Esa, tú sí oras, tú exacto. sí Y lees, eso no, tú sí sabes. y eso no es lo que, eso no es lo que Ah, ya, ya. debemos encaminarnos. O Ok, sea, ok. nuestra única aprobación debería ser la del Señor. Mm, Que el Señor nos diga, mira, esto que estás haciendo está bien. claro. Sigue por ahí. La única aprobación. Nosotros tenemos que ser buscar personas, buscar personas. Y qué bueno que mencionaste lo del testimonio, porque es buscar personas para que ellos puedan vivir lo que tú estás viviendo. Y mejor. Y exacto, lo que tú Ujú. estás viviendo y que tú puedas ser esa persona que influencia a ese otro para que alcance más que tú. Pero siempre tenemos que buscar, lo primero que tenemos que buscar es la aprobación de Dios. Entonces, no ser como este segundo ay de ustedes de Jesús, que estamos buscando personas para aprobación del hombre, sino sino buscar esa aprobación de Dios, que las personas van a venir solitas. Las personas que tienen sed del Señor van a venir solas. Claro. Eso es lo que quería meditar. Bueno, para finalizar, mi amor, el tercer ay, dice Jesús, ay de ustedes guías ciegos, que enseñan, que juran por el templo, que Que jurar jurar por por el el templo templo no no obliga. obliga. Ay de ustedes guías ciegos. Yo quiero hacer una reflexión con esto, amor, que es que hay de ustedes guías ciegos. Obviamente en la vida de Cristo, en la vida cristiana, hay guías, muchos guías, y son muy buenos. Y guiar a otra persona es muy bueno. Y así mismo como uno guía, a los padres guían a los hijos, los jefes guían a sus trabajadores, y así pues hay guías muy buenos. Pero mira lo que dice el Señor, hay de ustedes guías ciegos. Y obviamente un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, la típica frase de que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y por esto es importante, amor, yo quería detenerme con esto, cielo. Es importante, amor, muy importante, que la persona que ha determinado enseñar o guiar a otro, primero que tenga una experiencia con Cristo, porque si no, no puedes guiar a otro. Y me hace como una observación el Señor. Primero la experiencia conmigo. Segundo, después de la experiencia conmigo, formación. Qué importante es formarse para enseñar a otros. Porque entonces lo que hacemos es enseñar lo que yo creo que es. ¿Me explico? Qué importante es formarse. Es leer las escrituras, leer el catecismo, leer los padres de la Conocer la iglesia, historia. conocer la historia de la iglesia, leer vida de santos, leer libros espirituales. Qué importante es tu amor, porque te quita la ceguera. Porque cuando
tú estás guiando a otras personas. Estas personas lo que van a hacer es venir a pedir consejos. ¿Y qué consejo pudieras darle tú si primero no tienes una experiencia de Dios? Segundo, a preguntas puntuales, porque las personas tienen preguntas puntuales. ¿Qué pasa si esto y lo otro? O mira, tal persona me preguntó esto. ¿Me explico? Y por ejemplo, yo tengo amigos que me hacen preguntas así, muy puntuales. Y eso lo que hace es que me inspira y me empuja a formarme, a conocer la iglesia. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué De pasa hecho, si lo de otro? hecho es curioso porque ahora con estos videos que nosotros hacemos y con el canal En y con Instagram. la página en Instagram, nos ha tocado a nosotros Responder muchas preguntas. muchas dudas, muchas preguntas y quizás unas desde el desconocimiento, otras desde, qué sé yo, la ignorancia, Ah, de las quizás, personas ajá, preguntando. de las Ajá. personas preguntando o opinando, u opinando pues en la cuenta de Instagram. Y otras con mala intención también. Pero, no, pero nos ha tocado, y es verdad lo que tú dices, no podríamos guiar si no nos formamos. Y nosotros tenemos que, yo creo que el Señor nos invita a nosotros Es que hay dos. un llamado. Eso es lo que, a eso es lo que quiero. Porque como hay de ustedes guías ciegos. O sea, hay un llamado a formarte. Pero por eso dije lo primero. Primero, la experiencia de Dios. Y segundo, tenemos como católicos, amor, todos tenemos una responsabilidad de conocer la iglesia, de formarnos, de ver qué pasó, porque hay tanta mentira, tantas leyendas, leyendas negras, que si la Inquisición, que las personas no tienen idea qué pasó en la Inquisición. Hay tantas leyendas negras sobre la Inquisición, que si Las las cruzadas. cruzadas, la gente no tiene ni idea de las cruzadas. Muchas personas me han preguntado de las cruzadas y obviamente como uno busca la formación y solo con responderle de la manera más caritativa, la persona como, yo no sabía. ¿Me explico? O sea, por eso hay tanto desconocimiento y de hecho por eso Hay surge dos todo, mil años, todo. mira, hay 2000 años de historia, 2000 años O de sea, es historia, mucho también. como para que digamos, es que en la iglesia no aprendemos algo, o Exacto. como que en la iglesia no nos enseñan. Por eso es tan importante, amor. Por eso es tan importante que el que va a guiar, que obviamente aquí el que guía es el Espíritu Santo, pero somos herramientas a veces. Claro, Somos instrumentos para que otras personas busquen de Dios. Es importante, amor, el que va a guiar, primero que tenga una experiencia profunda de Dios, que tenga vida de gracia. Y tercero, amor, que tenga formación. Es importante formarse. sí, Amén. me encanta.